Mariana conoció a Mariela Duarte el primer día de prácticas en la empresa, donde ambas eran nuevas. Llegó con esa mezcla de nervios y emoción típica del primer día, sin conocer a nadie, revisando su correo y tratando de no parecer perdida. De repente, alguien se sentó a su lado sin preguntar. «Tú también eres nueva, ¿cierto?», preguntó Mariela con una sonrisa tan espontánea que desarmaba cualquier tensión. En menos de 3 minutos, Mariela le contaba que venía de otra ciudad, que había dejado a su familia para buscar mejores oportunidades y que le encantaba conectar con gente nueva. Su forma de hablar era envolvente. Miraba directo a los ojos, reía con facilidad y hacía sentir a cualquiera como si fueran amigas desde hacía años. Al principio, Mariana encontró agradable tener a alguien así cerca. No conocía a nadie más, y Mariela se ofreció a mostrarle dónde quedaba la cafetería, a qué hora solían salir los supervisores y dónde se hacía el registro de ingreso. Con el paso de los días, su amistad se volvió casi rutinaria. Desayunaban juntas, hacían la pausa del café juntas, y al final del día, Mariela siempre se despedía con un «Mañana te guardo asiento», como si fuera un hecho, como si perteneciera al día de Mariana. Lo que más llamó la atención de Mariana fue lo rápido que Mariela empezó a interesarse en detalles personales. No de manera incómoda todavía, más bien parecía querer conocer por completo quién era Mariana, sus gustos, sus planes, sus sueños. A veces Mariana sentía que Mariela estaba demasiado pendiente, pero lo atribuía a su personalidad extrovertida. Además, era imposible negar que tenerla cerca la hacía sentir acompañada. Lo que Mariana no sabía era que esa cercanía que tanto apreciaba al inicio sería exactamente lo que más le pesaría después. Porque la forma en que Mariela se integró en su vida no fue casualidad, fue el primer paso de algo mucho más profundo. Al segundo mes de trabajar juntas, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. No malas, no sospechosas, solo demasiado intensas para lo que era una amistad reciente. Todo comenzó con detalles pequeños. Si Mariana llegaba 5 minutos tarde, Mariela le escribía de inmediato. «¿Dónde estás? Ya casi empieza la reunión». Si Mariana hablaba con algún otro compañero, Mariela siempre encontraba la manera de unirse a la conversación, o de quedarse escuchando en silencio, como si no quisiera perderse nada. Una tarde, mientras conversaba con Luciana, una compañera del área de diseño, Mariana notó por primera vez algo extraño. Luciana le estaba mostrando un proyecto en su tablet cuando Mariela se acercó por detrás sin que las hubieran escuchado. «¿Y ustedes qué miran?», preguntó Mariela con una sonrisa demasiado marcada para lo tensa que se veía su mirada. Luciana se sobresaltó. Mariana también. «Solo un diseño», respondió. «Nada importante». Mariela se quedó mirando unos segundos más, como evaluándolas, y luego soltó una risa suave. «Ah, pensé que estaban hablando de mí». Luciana frunció el ceño, confundida. Mariana intentó tomárselo como una broma, pero hubo algo en el tono de Mariela que la dejó pensando el resto del día. Aún así, lo ignoró. No quería malinterpretar ni sonar paranoica. Pensó que quizás solo se sentía excluida. Pero al salir del trabajo ese mismo día, ocurrió algo que no pudo pasar por alto. Mariana solía caminar hasta la estación de buses, un trayecto de unos 10 minutos. A mitad de camino, escuchó pasos acelerados detrás de ella. Se giró y allí estaba Mariela, casi sin aliento. «Te fuiste sin avisar», dijo, como si Mariana tuviera obligación de hacerlo. «Creí que te había pasado algo». Su respiración mezclada con preocupación genuina la descolocó. «Solo salí. No sabía que tenía que avisarte», rió, intentando alivianar el momento. Mariela no rió. «No, claro, no tienes que avisar», respondió, pero su voz sonó herida, como si en verdad esperara que lo hiciera. Caminaron en silencio hasta la estación. Antes de despedirse, Mariela dijo algo que se le quedó grabado a Mariana. «Me alegra acompañarte. No me gusta cuando te vas sin mí». Y otra vez, esa sensación. Una que aún no sabía ponerle nombre, pero que empezaba a crecer. Esa noche, por primera vez, Mariana se preguntó si su amistad con Mariela era tan natural como creía. O si, desde el inicio, ella había estado observándola más de lo normal, y aunque quiso convencerse de que exageraba, pronto descubriría que lo que sentía apenas era el comienzo. Pasaron las semanas, y lo que antes eran pequeñas señales empezó a sentirse como un patrón, uno que Mariana ya no podía ignorar. Todo comenzó con algo que al principio le pareció hasta tierno. Mariela empezó a vestirse muy parecido a ella. El primer día Mariana pensó que era coincidencia.
Llevaba una chaqueta beige, y Mariela llegó con una casi igual. El segundo día llevaba una blusa azul como la que Mariana había estrenado la semana anterior. Pero cuando Mariela apareció con la misma combinación exacta que Mariana había usado en una foto que subió a sus historias de Instagram, comprendió que no era casualidad. «Ay no», dijo Mariela riendo, aunque no parecía tan espontánea. «Nos vestimos igual otra vez». Mariana sonrió por educación, pero por dentro sintió un frío incómodo. Un viernes, en medio de la jornada, Mariana escuchó a dos compañeras hablar bajito en la cafetería. «¿Viste que Mariela ahora hace todo con ella?» «Sí. ¿Y viste cómo se viste? Es como si fuera su copia». Mariana se quedó congelada detrás de la puerta. No estaban exagerando. Mariela no solo imitaba su ropa, también sus frases, sus gustos, hasta sus gestos. Si Mariana decía que risa, Mariela lo repetía. Si mencionaba un nuevo café, ella iba ese mismo día. Un día Mariana comentó que quería aprender fotografía, y la semana siguiente Mariela apareció con una cámara nueva. Pero lo que realmente la alarmó fue lo que ocurrió 3 días después. Mariana salía del trabajo cuando recibió un mensaje de su hermana. «¿Por qué no me respondes? Mariela me dijo que estabas enferma». Mariana se quedó mirando la pantalla, confundida. No estaba enferma. No había hablado con su hermana ese día. Y, sobre todo, ¿por qué Mariela le estaba escribiendo a ella? Llamó a su hermana de inmediato. «¿Cómo consiguió tu número?», preguntó, intentando no sonar alterada. Su hermana dudó antes de responder. «Dijo que tú se lo diste, que era tu mejor amiga». El estómago de Mariana cayó al suelo. Ella nunca había compartido su número. Ni siquiera sabía que Mariela lo tenía. Cuando la enfrentó al día siguiente, la expresión de Mariela le dio todavía más miedo. «Ay, no te pongas así», dijo con una sonrisa tranquila. «Solo me preocupé por ti». «Pero, ¿por qué le escribiste? ¿Cómo tienes su número?». La sonrisa de Mariela se volvió más rígida. «Yo sé cosas de ti. Es normal. Somos mejores amigas, ¿no?». Mariana no supo qué responder. No eran mejores amigas. Ni siquiera lo había dicho en broma. Mariela dio un paso más cerca. «No me gusta cuando te alejas», susurró. «Siento que te puedo perder». Y ahí, por fin lo admitió Mariana. Mariela no estaba siendo una amiga. Mariela estaba obsesionada con ella. Y lo peor era que Mariana aún no sabía hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Después de aquel episodio con mi hermana, decidí poner un poco de distancia. No bloquearla, no confrontarla de manera brusca, solo bajar la intensidad. Respuestas más cortas, menos conversaciones fuera del trabajo, nada personal. Pero Mariela lo notó. Ella siempre notaba todo. Y cuando una persona obsesiva siente que la estás perdiendo, se vuelve impredecible. Una tarde llegué a mi apartamento después de un día agotador. Abrí la puerta y sentí ese silencio raro, el que no es tranquilo, sino incómodo, como si algo estuviera fuera de lugar. Caminé hacia la sala y fue entonces cuando lo vi. Mi chaqueta negra, la que siempre dejaba colgada cerca de la entrada, no estaba ahí. Fruncí el ceño. No recordaba haberla movido. Seguí caminando, hasta que la vi doblada perfectamente sobre mi sofá. Yo nunca la doblaba así. Sentí un nudo en la garganta. Entonces noté otra cosa. Mi mesa del comedor estaba reorganizada, los portavasos en diagonal, las llaves alineadas como si alguien hubiera intentado poner orden, pero no a mi manera. Me acerqué a mi escritorio. Mi cuaderno estaba abierto, en una página que yo no había dejado abierta. Todas estas cosas eran pequeñas, pero exactas. Demasiado exactas. Mi pecho empezó a latir con fuerza. Busqué señales, tratando de no entrar en pánico. Y fue ahí cuando lo vi. Encima de mi cama. Un pequeño frasco transparente. Lo levanté con cuidado. Era un perfume. Un perfume de mujer. Uno que yo no reconocía. Había una nota doblada al lado. La abrí con las manos temblorosas. «Huele a ti. Ahora también es mío». El mundo me dio un vuelco. Era su letra. La letra de Mariela. Retrocedí 2 pasos, sintiendo que el aire me faltaba. Mi mente se llenó de preguntas desesperadas. ¿Cómo entró? ¿Qué más tocó? ¿Desde cuándo me observaba tan de cerca? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. «Mariela, ¿llegaste bien a casa?». Tragué saliva. No había forma de que supiera que yo acababa de entrar, a menos que hubiera estado aquí. Y entonces llegó el mensaje que me heló por completo.
Me encanta cómo te queda esa camisa azul. Hoy estabas. Perfecto. Esa camisa azul. Yo la seguía puesta. Fue la primera vez que tuve miedo real. No incomodidad. No desconfianza. Miedo. Miedo de lo que había hecho. Y miedo de lo que pudiera hacer después. Mariana se quedó paralizada con el teléfono en la mano, sintiendo como todo su cuerpo se tensaba. Su respiración era corta, rápida, casi entrecortada. No sabía si llamar a alguien, salir del apartamento o simplemente quedarse inmóvil. Pero antes de que pudiera decidir, Mariela volvió a escribir. Mariela, sé que estás cansada. No te preocupes, yo puedo ayudarte a organizar tu vida. Siempre quiero lo mejor para ti. Esas palabras ya no sonaban a amiga. Sonaban a dueña. A alguien que había cruzado una línea muy peligrosa. Y el corazón de Mariana lo sabía. Se acercó a la ventana con el miedo perforándole el estómago y corrió ligeramente la cortina. La calle estaba tranquila. Muy tranquila. Demasiado tranquila. Y fue entonces cuando la vio. Mariela estaba dentro de su carro, justo frente al edificio. Mirando fijamente hacia arriba. Mirando hacia su ventana. El cuerpo de Mariana se quedó sin aire. Mariela no sonreía. No hacía gestos. Solo estaba ahí, observándola, como si estuviera esperando su reacción. Mariana se apartó de inmediato y dejó caer la cortina. Ella sabía que la habían visto. Estaba segura. La forma en que mandó el siguiente mensaje fue casi inmediata. Te dije que siempre estoy cerca por si me necesitas. Esa frase ya no era un apoyo. Era una advertencia. Mariana se quedó en silencio, sintiendo que sus manos temblaban. La invasión a su hogar, su mirada desde la calle, sus palabras. Ya no podía negar lo que era. Mariela estaba obsesionada con ella. No solo con su vida. Con Mariana. No sabía cómo enfrentarla sin empeorar la situación. No sabía qué podía hacer o hasta dónde ella era capaz de llegar. Pero algo dentro de Mariana, un instinto profundo, le gritaba que no debía confrontarla sola. Y que tampoco debía mostrar miedo. Así que respiró hondo, como pudo, y escribió la respuesta más controlada posible. Estoy bien, gracias. Mañana hablamos, hoy quiero descansar. A los pocos segundos, Mariela respondió. Descansa, mi sol. Mariana se estremeció. Nunca antes le había dicho así. Apagó el celular y se alejó de la ventana. Esa noche no durmió. Cada pequeño ruido dentro del apartamento la sobresaltaba. Cada sombra parecía tener su tamaño. Y en su mente, una pregunta crecía como una amenaza. ¿Qué iba a hacer Mariela? A la mañana siguiente, Mariana despertó sobresaltada, con el celular aún en la mano y la mente nublada por el cansancio. No había logrado dormir más de unos minutos seguidos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que Mariela estaba allí, mirándola desde la calle, esperando que ella volviera a mover una pieza para que Mariela siguiera jugando su juego. Se levantó con un solo plan en mente, distancia. No un enfrentamiento. No una pelea. Solo espacio. Un espacio que necesitaba desesperadamente recuperar si quería volver a sentirse segura. Mientras desayunaba a medias, tomó una decisión concreta. Ese día no iría al trabajo junto a Mariela, no desayunaría con ella, no almorzaría con ella, y empezaría a poner límites, aunque le temblaran las manos. Caminó hacia la oficina con pasos rápidos, revisando hacia atrás cada tanto, esperando, o temiendo, verla. No estaba. Pero eso no la tranquilizó. Con Mariela, la ausencia era tan inquietante como su presencia. Apenas llegó, fue directo a su sitio. Ni 2 minutos habían pasado cuando la vio entrar. Sonreía. Esa sonrisa amplia, radiante, pero distinta. Había algo calculado, algo rígido en ella. Se acercó directo hacia Mariana. Buenos días, mi sol, dijo con un tono tan dulce que casi dolía. No me respondiste anoche después de que te pregunté si estabas bien. Mariana se forzó a sonreír. Tenía sueño, estaba agotada. No quería ser grosera. Mariela dejó un café en su escritorio. Te lo traje como siempre. Sé cómo te gusta. Luego bajó la voz. ¿Por qué saliste temprano? Te busqué para caminar juntas. El estómago de Mariana se tensó, pero mantuvo la calma. ¿Quería venir sola hoy? Eso es todo. Necesitaba despejarme. Mariela se inclinó un poco más, como si quisiera leer su alma desde sus pupilas. ¿Despejarte? ¿De qué? La pregunta no era curiosa. Era una evaluación.
Un intento de medir si Mariana estaba mintiendo. O si se estaba alejando de ella. Mariana se apartó suavemente. No tiene nada que ver contigo, Mariela. Solo. Necesitaba un día más tranquilo. Sus ojos cambiaron. Fue mínimo, pero lo vio, un destello de irritación contenida, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera observando. ¿Tranquilo? Repitió. Tú sabes que conmigo siempre estás más tranquila que con cualquier otra persona. No. Ese no sonó más a orden que a duda. Mariana respiró profundo, intentando mantener su voz estable. Nosotras somos amigas, Mariela. Pero también necesito mi espacio. Es sano, es normal. Ella tardó en responder. 5 segundos. 10. 15. Luego sonrió otra vez, una sonrisa que parecía hecha de vidrio. Claro. Espacio. Frotó sus hombros, como si Mariana hubiera dicho algo adorable. No te preocupes, yo entiendo todo lo que sientes. Incluso lo que no dices. Y se fue a su puesto. Pero no dejaba de mirarla. Cada vez que Mariana levantaba la vista, la encontraba observándola fijamente. Sin parpadear. Sin nada que justificara esa mirada. Ese día almorzó sola. O al menos lo intentó, porque apenas prendió su teléfono. Tenía 18 mensajes nuevos de Mariela. Todos enviados durante la mañana. Todos tratando de justificar su presencia, explicarle cosas que no había preguntado, asegurando que siempre estaría para mí. Era como si su pequeño intento de distancia hubiera encendido una alarma dentro de Mariela. Una alarma de pérdida. De abandono. De control. Esa tarde, al salir, Mariana decidió que no volvería a ocultar su preocupación. Llamó a su hermana, Lucía, la única persona que siempre le decía las cosas sin filtros ni suavidades. Lucía, creo que Mariela está obsesionada conmigo. La línea quedó en silencio unos segundos. Luego, su hermana dijo, te dije desde el principio que esa mujer tenía algo raro. Pero tranquila, vamos a manejar esto. Solo dime exactamente qué ha hecho. Mariana se sintió aliviada por primera vez en días. No estaba sola. No iba a dejar que Mariela siguiera entrando en cada rincón de su vida sin permiso. Pero justo cuando estaba por comenzar a contarle todo, su celular vibró. Un mensaje de Mariela. Solo uno. Un mensaje que hizo que el poco aire que le quedaba se escapara de su pecho. Deberías tener cuidado con las personas a las que les cuentas nuestros asuntos. Mariana sintió que se le helaba la sangre. El mensaje de Mariela seguía iluminando la pantalla como una amenaza silenciosa. Deberías tener cuidado con las personas a las que les cuentas nuestros asuntos. No lo había dicho en voz alta. No lo había escrito. No había dado ninguna señal externa de que estaba hablando con su hermana sobre ella. Y aún así, lo sabía. Lucía notó su silencio inmediato. ¿Qué pasó? ¿Sigues ahí? Preguntó. Mariana apartó el celular de la oreja, revisando desesperada alrededor como si esperara encontrar una cámara escondida o alguna señal de que Mariela estaba cerca. Lucía. Ella sabe que estoy hablando contigo. No sé cómo, pero lo sabe. Lucía no dudó. Blocala. Ya. Ahora mismo. Pero Mariana no podía. Su mano no respondía. El miedo la había paralizado por completo. El teléfono vibró otra vez. Mariela. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué estás mintiendo? Pensé que éramos sinceras. Mariana se llevó la mano a la boca para no soltar un sollozo. Lucía insistió. Bloquéala, te dije. ¿Qué estás esperando? Mariana cerró los ojos, respiró profundamente y apretó el botón para bloquear su número. El silencio inmediato que dejó el teléfono fue tan pesado que casi dolía. Se sentía como si hubiera saltado de un edificio sin paracaídas. Lucía habló de nuevo. Bien. Ahora dime todo lo que ha pasado. No te voy a dejar sola en esto. Mariana le contó todo. Cómo Mariela había aparecido frente a su edificio. Cómo sabía sus horarios sin que ella se los dijera. Cómo revisaba sus redes minutos después de que Mariana publicara algo. Cómo se enojaba cuando no estaba disponible. Cada detalle que había tratado de minimizar durante semanas. Lucía estuvo en silencio unos segundos. A ver, no estás exagerando. Eso es acoso. ¿Y si ya está entendiendo tus movimientos antes de que los hagas? Hay algo más. Algo que no está bien. Mariana asintió aunque Lucía no podía verla. Lo sé, Lucía. Tengo miedo. Vamos a hacer una cosa, respondió con firmeza. Hoy duermes en mi casa. No quiero que estés sola. Mariana aceptó sin pensarlo.
Tomó sus cosas rápido, como si cualquier movimiento lento pudiera hacer que Mariela apareciera detrás de ella. Pero el miedo se volvió pánico cuando salió al pasillo del edificio y vio algo apoyado en el piso, justo frente a su puerta. Una flor. Una rosa roja. Con una tarjeta pequeña, escrita a mano. No necesitas espacio. Necesitas que te cuiden. Su corazón empezó a golpearle el pecho con fuerza. ¿Había estado allí mientras hablaba con Lucía? ¿Había escuchado algo? ¿Había subido al edificio? ¿Había tocado su puerta sin que ella lo oyera? No quería pensarlo. No podía pensarlo. Metió la tarjeta en su bolsillo y se fue apresurada, casi corriendo escaleras abajo, con la sensación de que si volteaba, la vería ahí. Mirándola. Sonriendo. Cuando llegó a casa de Lucía, su hermana la abrazó fuerte, sin hacer preguntas, sin soltarla hasta que dejó de sentir sus temblores. Esa noche Mariana pensó que por fin dormiría tranquila, que la distancia, el bloqueo, la casa de Lucía, serían una barrera suficiente. Pero a las 2:30 de la madrugada, el teléfono de Lucía, no el de Mariana, vibró con una notificación desconocida. Lo tomó, y se quedó completamente pálida. «Es un mensaje», susurró. «Para ti». Mariana se acercó a la pantalla. No era un número. No era un contacto. Era una cuenta recién creada. El mensaje decía: «No debiste bloquearme. Yo sé dónde estás». Lucía se quedó completamente inmóvil, como si las palabras del mensaje la hubieran clavado al suelo. Mariana sintió como el aire se le escapaba del pecho, dejándole una presión insoportable, como si algo invisible le apretara el cuello. Tomó el teléfono de Lucía con manos temblorosas y volvió a leer el mensaje una y otra vez, esperando que fuera un error, una broma, un spam, cualquier cosa que no fuera lo que realmente era. Mariela había encontrado la forma de llegar a Mariana incluso después de bloquearla. Y peor aún, sabía dónde estaba. ¿Cómo demonios consiguió mi número?, susurró Lucía, más furiosa que asustada. Pero Mariana sí lo sabía. O al menos, tenía una teoría. Mariela siempre encontraba la manera de justificarse cuando sabía algo que no debía saber. Decía frases como: «Lo supuse. Intuí que era así. Es que te conozco. No tienes que explicarme nada, yo siempre sé lo que necesitas». Pero no. No era intuición. No era cariño. No era casualidad. Era vigilancia. Era control. Era obsesión. Y ahora, era invasión. Mariana se levantó del sofá, sintiendo que su cuerpo no le respondía del todo. «Lucía, creo que ella lleva semanas revisando más de lo que creo. Mis redes, mis horarios, mis publicaciones, incluso mis historias. Siempre reaccionaba al instante. Siempre decía algo que coincidía con mis movimientos. Yo lo ignoré. Pensé que era coincidencia, pero no lo era». Lucía apretó la mandíbula, intentando analizar la situación desde la razón y no desde el pánico. «Hay dos opciones», dijo. 1. Tiene acceso a algo tuyo. 2. Te está siguiendo. La frase golpeó a Mariana como un ladrillo. Te está siguiendo. Sintió las piernas aflojarse y se dejó caer en una silla mientras su mente corría a 1000 por hora, repasando cada momento, cada comentario extraño de Mariela, cada día en que aparecía justo donde ella estaba. Lucía tomó su mano. «Escúchame bien», dijo con tono firme, «no vas a volver a tu apartamento sola. No vas a caminar sin avisarme. Y mañana vamos a hablar con alguien. Esto no es una amiga intensa. Esto es peligroso». Mariana abrió la boca para responder, pero entonces ocurrió algo. Un golpe. Un golpeteo seco contra la ventana del apartamento de Lucía. Ambas saltaron. El sonido fue fuerte, directo, como si algo, o alguien, hubiera chocado intencionalmente contra el vidrio. Lucía se acercó con cautela, levantando apenas la cortina 1 centímetro, lo suficiente para ver hacia la calle. Y su expresión cambió a una mezcla de terror y rabia. «No puede ser». Mariana se acercó lentamente, con un nudo en la garganta. «¿Qué ves?». Lucía tragó saliva. «Hay un auto estacionado al otro lado de la calle. Y hay alguien dentro. Alguien mirando hacia aquí. Sin moverse. Sin parpadear». El corazón de Mariana empezó a golpearle las costillas con fuerza. «¿Es ella?», preguntó en un hilo de voz. Lucía no respondió. Su silencio fue suficiente. Mariana ya sabía la verdad. Lo había sabido desde antes. Mariela estaba afuera. Otra vez. Observando. Como si Mariana le perteneciera.
Ambas dieron un pequeño salto cuando el celular volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez no era solo para Mariana. Era para las dos. No tienes que esconderte. Yo cuido lo que es mío. Lucía retrocedió un paso, mirando a su hermana como si quisiera confirmar que aquello era real y no una pesadilla. Esto es enfermizo, dijo. Vamos a llamar a la policía. Pero Mariana sabía que no sería tan sencillo. Mariela no actuaba como alguien que había perdido el control. Actuaba como alguien que creía tenerlo todo bajo control. Y ese tipo de personas no se detienen fácilmente. Esa noche, por primera vez, Mariana sintió algo peor que miedo. La certeza de que Mariela no estaba improvisando. Ella tenía un plan. Y Mariana formaba parte de él, quisiera o no. Dormir esa noche en casa de Lucía fue casi imposible para Mariana. Cada sombra, cada ruido, la hacía recordar los mensajes y la presencia de Mariela afuera del edificio. Sabía que no era coincidencia. Mariela estaba planeando algo, y ella no sabía qué. Al día siguiente, Lucía insistió en acompañarla al trabajo. No pienso dejar que vuelva sola, dijo firme. Mariana asintió, agradecida, aunque sentía como el miedo seguía oprimiéndole el pecho. Al llegar a la oficina, la tensión se multiplicó. Mariela ya estaba allí. Su sonrisa era perfecta, pero había algo en sus ojos que la helaba, un brillo intenso, controlando cada gesto, cada mirada. Se acercó con el café como siempre, diciendo esa frase que parecía inofensiva. Te traje tu café favorito. No podía dejar que comenzaras el día sin él. Pero esta vez no era cariño. Era posesión. Mariana intentó mantener la calma, responder con cortesía y no demostrar nada. Cada vez que levantaba la vista, la encontraba observándola, estudiando cada reacción. Durante la mañana, comenzaron los mensajes en su teléfono. Primero uno de Mariela, luego otro, y otro más. Cada uno confirmaba lo mismo. Mariela sabía cada paso que Mariana daba, cada persona con la que hablaba, incluso lo que planeaba hacer en sus tiempos libres. Cuando miró por la ventana, algo la paralizó. Mariela caminaba cerca del edificio, deteniéndose justo en la entrada de la cafetería donde Mariana solía ir a almorzar. No había sido suficiente la distancia para mantenerla lejos. Lucía le tomó del brazo y le susurró. Esto ya no es amistad. Esto es obsesión. Y es peligrosa. Mariana lo sabía, pero escuchar a Lucía confirmarlo le hizo sentir que la situación había escalado demasiado rápido. Mariela no solo estaba invadiendo su vida, la estaba controlando. Esa noche, cuando se refugiaron nuevamente en la casa de Lucía, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez directo al correo de Lucía, escrito con la misma letra y estilo que los anteriores. No puedes esconderte de mí. Siempre te encontraré. El miedo se mezcló con la rabia. No podía creer que alguien que había sido su amiga durante años se hubiera transformado en un peligro tan real. Y lo peor era que todavía no sabía hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Al día siguiente, Mariana decidió que no podía seguir con la cabeza agachada. Mariela necesitaba entender que había cruzado todas las líneas, y ella no podía esperar a que las cosas se volvieran aún más peligrosas. Con Lucía a su lado, planearon cuidadosamente cómo confrontarla. No hablarían desde la emoción, sino desde la evidencia. Documentaron cada mensaje, cada intento de invasión, cada comportamiento extraño que Mariela había mostrado durante semanas. Cuando llegó la hora de verla, Mariela estaba en la oficina como siempre, con su sonrisa impecable y esa mirada fija que parecía analizar cada uno de los movimientos de Mariana. Se acercó con Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero tratando de mantener la calma. Mariela, comenzó Mariana, con voz firme, necesitamos hablar. Mariela la miró como si esperara esa frase, y su sonrisa se amplió, pero sus ojos tenían un brillo frío. Claro, ¿de qué se trata?, preguntó, fingiendo inocencia. De esto, dijo Mariana, mostrando los mensajes en su teléfono. Y de cómo sabes cosas que no deberías saber. Cómo apareces afuera de mi casa, cómo sigues cada paso que doy, cómo invades mi privacidad. Esto ya no es amistad, Mariela. Esto es obsesión. La expresión de Mariela cambió apenas un segundo, suficiente para notar la tensión bajo la superficie. ¿Obsesión?, repitió, evaluando si exageraba. Yo solo me preocupo. Solo quiero estar cerca de ti. No, interrumpió Mariana. Esto no es cuidado. Esto es control. Y no lo permitiré más. Un silencio pesado llenó el aire. Mariela respiró hondo y dio un paso más,
tan cerca que Mariana casi podía sentir su perfume. ¿Crees que puedes detenerme?, susurró. ¿Crees que puedes alejarme de ti? La firmeza que Mariana había mantenido hasta ese momento se tambaleó. Sintió miedo, sí, pero también una determinación que hasta entonces no sabía que tenía. Sí, respondió, con la voz temblando un poco. Voy a detenerte. Porque esto termina hoy. Lucía se mantuvo a su lado, firme, sosteniéndole el brazo como recordatorio de que no estaba sola. Mariela la observó por un momento más, midiendo la situación. Luego, lentamente, retrocedió. Está bien, dijo con una calma que era aterradora. Pero recuerda, yo siempre estoy cerca. Siempre. El mensaje estaba claro. Aunque había retrocedido por ahora, su presencia y obsesión no desaparecerían tan fácilmente. Mariana salió de la oficina con Lucía, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, pero con la sensación de que, al menos por ahora, había recuperado un poco de control. Sin embargo, ambas sabían que esto no había terminado. Mariela había demostrado que no se rendiría sin luchar, y lo peor era que todavía no sabían hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Esa noche, en casa de Lucía, Mariana finalmente respiró un poco más tranquila. Habían enfrentado a Mariela, dejado claras sus fronteras y registrado todas sus acciones como evidencia. Pero la sensación de peligro no desaparecía. Mariana sabía que mientras Mariela siguiera obsesionada con ella, la amenaza siempre estaría presente. Lucía la abrazó fuerte, como si intentara transmitirle fuerza. Hoy fue un buen paso, dijo. Ahora tenemos pruebas, tenemos testigos. No estás sola. Mariana asintió, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sin embargo, el teléfono vibró por última vez ese día. Un mensaje, pero esta vez más simple, directo. No me rindo. Siempre estaré cerca de ti. Suspiró, cerrando los ojos. Era un recordatorio de que Mariela no cambiaría por sí sola. Pero también sabía algo importante. Mariana había decidido no dejar que la obsesión de Mariela la dominara. Al día siguiente, con el respaldo de Lucía, tomó medidas definitivas. Cambió sus números, fortaleció la seguridad en sus redes y en su hogar, e informó a las autoridades sobre la situación. Mariela podría intentar acercarse, pero ahora había límites claros, protección y evidencia de sobra. Con cada paso que daba para recuperar su vida, Mariana sentía como su libertad volvía poco a poco. Ya no era solo miedo, era control sobre su propio destino. Esa experiencia le enseñó algo crucial. Las amistades pueden convertirse en peligros si no reconocemos las señales a tiempo, y que nunca está mal buscar ayuda cuando alguien invade nuestra vida de manera obsesiva. Al final, Mariana entendió que la verdadera fuerza no estaba en confrontar sola a Mariela, sino en apoyarse en quienes realmente la querían y proteger su bienestar. Y aunque sabía que Mariela no desaparecería completamente de su vida, había decidido que su vida no la controlaría nunca más.